Sitting on top of the world. Oh no! Marty, get away! El vuelo 5342 de PSA Airlines, un CROK 200 con 60 pasajeros y 4 tripulantes a bordo, se aproximaba al aeropuerto Ronald Reagan en Washington, D.C., después de un viaje rutinario desde Wichita. Las condiciones climáticas eran favorables: cielo despejado, visibilidad óptima y vientos suaves. En la cabina, 2 pilotos experimentados manejaban los controles. El capitán, con casi 6 años en PSA Airlines, y el primer oficial, con 2 años en la compañía, llevaban a cabo los procedimientos de aproximación con la calma de quienes han realizado esta maniobra cientos de veces. Sin embargo, a pocos kilómetros de distancia, otro vuelo se desarrollaba en la misma zona aérea. Un helicóptero Black Hawk, designado como PAT-25, realizaba una misión de entrenamiento nocturno sobre el río Potomac. El Black Hawk, con 3 tripulantes a bordo, formaba parte de un ejercicio de evaluación anual diseñado para entrenar a pilotos militares en maniobras de baja altitud, una tarea que exigía precisión quirúrgica y estricto cumplimiento de las altitudes asignadas. El helicóptero debía mantenerse a 200 pies o menos mientras seguía una ruta específica, un corredor bien conocido cerca del aeropuerto Reagan que intersectaba múltiples rutas de aproximación y despegue. La gestión de este espacio aéreo, denso y complejo, recaía en los controladores de tráfico aéreo de Reagan National, quienes esa noche enfrentaban un desafío adicional: una escasez crónica de personal. Solo un controlador estaba a cargo de coordinar tanto el tráfico de aviones como el de helicópteros, una responsabilidad que normalmente se dividía entre varios operadores durante las horas pico. Esta consolidación de roles, realizada antes de lo habitual aquella noche, añadió una capa de presión a una operación que ya de por sí requería atención constante y decisiones rápidas. Mientras el avión de PSA Airlines descendía hacia la pista y el Black Hawk avanzaba sigilosamente sobre el río, el escenario estaba listo para una tragedia que nadie vio venir. El controlador aéreo, sobrecargado por la gestión simultánea de múltiples aeronaves, tomó una decisión crítica: reasignar al vuelo 5342 de PSA Airlines de la pista 1 a la pista 33, una maniobra conocida como sidestep. Este cambio requería que el avión realizara un giro pronunciado y descendiera sobre el río Potomac, cruzando directamente el corredor aéreo utilizado por el helicóptero Black Hawk. Mientras los pilotos del CRJ 200 ajustaban su trayectoria, el Black Hawk, que debía mantenerse a una altitud máxima de 200 pies, comenzó a desviarse de su ruta asignada. Según los datos del NTSB, el helicóptero alcanzó los 325 pies, excediendo significativamente el límite permitido. Esta desviación, aunque aparentemente menor, colocó al Black Hawk en una posición peligrosamente cercana al avión comercial. Además, los pilotos del helicóptero utilizaban gafas de visión nocturna, NVG, equipos diseñados para mejorar la visibilidad en condiciones de poca luz, pero que también limitaban su campo de visión periférico y complicaban la percepción de profundidad. Estas limitaciones, combinadas con el resplandor de las luces de la ciudad de Washington, D.C., crearon un escenario visual confuso. Las luces de los edificios y las calles se mezclaban con las luces de navegación del avión, dificultando que los pilotos del Black Hawk identificaran la posición exacta del CJ-200. A pesar de que el controlador aéreo solicitó al helicóptero confirmar visualmente la presencia del avión, la respuesta afirmativa de la tripulación llegó demasiado tarde. En cuestión de segundos, los sistemas de alerta de tráfico en ambas aeronaves se activaron, pero el tiempo de reacción era insuficiente. El avión, en pleno descenso hacia la pista 33, y el helicóptero, desviado y a una altitud incorrecta, se encontraron en una trayectoria de colisión inevitable. La cadena de errores, desde la reasignación de pista hasta la desviación del helicóptero y las limitaciones visuales, convergieron en un momento crítico que selló el destino de ambas aeronaves. En cuestión de segundos, la cadena de errores culminó en una tragedia devastadora. A las 8:48 de la noche, el vuelo 5342 de PSA Airlines y el helicóptero Black Hawk PAT-25 colisionaron en el aire sobre el río Potomac. El impacto fue violento y repentino. El rotor del helicóptero se estrelló contra el ala derecha del avión, provocando una explosión que iluminó el cielo nocturno con una bola de fuego. El Black Hawk, incapaz de mantenerse en el aire, se desintegró casi de inmediato.
esparciendo restos en llamas sobre el río. El avión, gravemente dañado, perdió el control y comenzó a descender en picada. A pesar de los esfuerzos desesperados de los pilotos por estabilizar la aeronave, esta se estrelló contra las aguas heladas del Potomac, a solo media milla de la pista de aterrizaje. La escena era caótica. Columnas de humo negro se elevaban desde el río, mientras los restos de ambas aeronaves flotaban en la superficie, rodeados de llamas y escombros. Los equipos de emergencia, alertados de inmediato, llegaron al lugar en cuestión de minutos. Botes de rescate, helicópteros y buzos de la policía estatal, el condado de Arlington y la Guardia Costera trabajaron incansablemente en condiciones extremas. La temperatura del agua, cercana a los 0 grados Celsius, y las fuertes corrientes dificultaron las operaciones de búsqueda y rescate. A pesar de los esfuerzos, no hubo sobrevivientes. Las 67 personas a bordo de ambas aeronaves perdieron la vida, convirtiendo este accidente en el peor desastre de aviación en los Estados Unidos en 16 años. La noticia conmocionó al país y puso en evidencia las fallas en la gestión del espacio aéreo y la escasez de controladores. Mientras los equipos de rescate recuperaban los restos, las preguntas sobre cómo se permitió que dos aeronaves ocuparan el mismo espacio aéreo sin supervisión adecuada comenzaron a surgir, marcando el inicio de una investigación que buscaría respuestas y responsabilidades. En otro caso, un incidente devastador ocurrió cuando un avión ambulancia Learjet, conocido como MedJet's Flight 056, despegó de Filadelfia en una misión crucial, que no solo involucraba la vida de un niño, sino también el compromiso de un equipo médico que, con cada segundo, luchaba contra el reloj para salvar vidas. La aeronave, un Learjet 55, estaba equipada con todo lo necesario para transportar a la pequeña paciente y a su madre desde el noreste de Filadelfia hasta Tijuana, México, donde recibiría tratamiento médico urgente. A bordo también viajaban dos pilotos, un médico y un paramédico, todos ellos con una responsabilidad enorme. La misión, de carácter vital, estaba claramente definida: asegurar que la niña, cuya vida pendía de un hilo, llegara a tiempo al hospital donde se esperaba que pudiera recibir atención que no estaba disponible en su lugar de origen. Las circunstancias eran complicadas y las condiciones del tiempo no hacían que la tarea fuera sencilla. Sin embargo, los protocolos de seguridad indicaban que la visibilidad y las condiciones meteorológicas estaban dentro de los parámetros aceptables para el vuelo. La niebla, la lluvia ligera y los vientos racheados no eran ideales, pero no eran lo suficientemente graves como para cancelar el despegue. A las 6:06 de la tarde, el Learjet comenzó su recorrido por la pista 24 del aeropuerto del noreste de Filadelfia. Con cada kilómetro, la presión sobre los pilotos aumentaba. No solo era un vuelo más, sino un transporte vital para una niña que dependía de la habilidad de esos hombres para mantener la aeronave en el aire y llegar a su destino. A medida que el avión ganaba altitud, los pasajeros a bordo, especialmente la madre, cuya preocupación por su hija era palpable en cada respiración que tomaba, se aferraban a la esperanza de que todo saldría bien. Las comunicaciones con la torre de control fueron fluidas, todo parecía ir según lo planeado. La aeronave ascendió sin problemas, pasando sobre áreas residenciales y comerciales que se extendían a su paso. Los pilotos seguían estrictamente los procedimientos establecidos, sabiendo que, incluso ante la adversidad de las condiciones meteorológicas, estaban dentro de los límites de seguridad. Pero la calma y la aparente normalidad no durarían. Solo 40 segundos después del despegue, lo impensable comenzó a suceder. Algo salió mal, algo que ni los pilotos ni el equipo médico a bordo pudieron anticipar. La aeronave empezó a perder altitud rápidamente. A pesar de los esfuerzos inmediatos por parte de los pilotos para corregir la caída, el avión seguía descendiendo. La cabina se llenó de una sensación de urgencia insoportable, con las manos de los pilotos moviéndose frenéticamente para intentar recuperar el control. La trayectoria del avión, que inicialmente había sido estable, comenzó a volverse errática. Mientras el Learjet descendía a una velocidad alarmante, el panorama que se desplegaba frente a los pilotos se volvía cada vez más oscuro, tanto por la falta de visibilidad debido al mal tiempo, como por el creciente pánico que inundaba la cabina. El avión comenzó a descender de manera abrupta, a una velocidad tan impresionante que la cabina se llenó de tensión y urgencia. La tasa de descenso era escalofriante, más de 11.000 pies por minuto, una cifra que dejó a los pilotos con pocas opciones. Intentaron ajustar los controles, pero el Learjet continuaba cayendo a un ritmo tan alarmante que los esfuerzos de los pilotos para estabilizar el avión parecían inútiles. Mientras el avión perdía altitud de forma vertiginosa, la tripulación y los pasajeros estaban sumidos en el caos. En la parte trasera,
El paramédico y el médico luchaban por mantener la calma y asistir a la madre y la niña, pero sabían que el tiempo se agotaba rápidamente. La cabina, que en un principio era un lugar de concentración y orden, se transformó en un espacio de desesperación, con la sensación de que todo estaba escapando de las manos de quienes intentaban salvar vidas. El avión cruzó rápidamente los límites de seguridad establecidos para un vuelo normal, y en pocos momentos la aeronave se encontraba descendiendo sobre un área residencial y comercial donde el impacto parecía inevitable. Los intentos de los pilotos por corregir el rumbo fallaron estrepitosamente. No había tiempo para más, y la tragedia ya estaba sellada. En pocos segundos, el Learjet alcanzó el suelo con una fuerza devastadora, impactando contra un área densa de edificios comerciales. El fuego que surgió del impacto envolvió por completo los restos del avión, dejando una estela de destrucción que tomó la vida de todos los ocupantes a bordo y causó también víctimas en tierra. El sueño de salvar a la niña y su madre se desvaneció en ese trágico instante. El rugido de la explosión resonó por todo el vecindario, mientras las llamas se alzaban hacia el cielo, consumiendo rápidamente los restos del avión y todo a su alrededor. La fuerza del choque no solo destruyó el Learjet, sino que también causó daños masivos en los edificios cercanos, arrasando con todo lo que estaba a su paso. Los vidrios de las tiendas cercanas estallaron, los escombros volaron por los aires y el caos se desató en cuestión de segundos. Los 6 ocupantes a bordo del Learjet, incluido el equipo médico, la madre y su hija, no sobrevivieron al impacto. Pero la tragedia no terminó ahí. En el suelo, el impacto de la caída también causó la muerte de una persona inocente y dejó al menos 19 heridos, algunos de ellos gravemente quemados por las llamas que se desataron tras la explosión. Las secuelas fueron devastadoras tanto en el aire como en tierra, y la comunidad cercana al lugar del accidente nunca olvidará la imagen de la aeronave en llamas, los gritos de los heridos y la destrucción que lo rodeaba. Poco después del impacto, equipos de rescate llegaron al lugar, pero ya era demasiado tarde para salvar a los ocupantes del avión. Sin embargo, comenzaron las labores para asegurar el área y recuperar las evidencias necesarias para esclarecer las causas de la tragedia. Entre los restos carbonizados del Learjet, los investigadores de la NTSB, Consejo Nacional de Seguridad del Transporte, lograron recuperar las cajas negras del avión, los grabadores de vuelo que serían clave para comprender lo sucedido en esos aterradores momentos finales. La investigación comenzó de inmediato, con los expertos intentando reconstruir los últimos segundos del vuelo, tratando de determinar qué falló y por qué una misión destinada a salvar vidas terminó en un desastre tan fatal. Las respuestas no llegarían de inmediato, pero las secuelas del impacto ya eran evidentes. La pérdida de vidas, la destrucción en tierra y el dolor de las familias afectadas por esta tragedia que marcaría a todos los involucrados. La investigación, ahora en manos de los expertos, sería crucial para entender cómo un vuelo que parecía prometedor se convirtió en una catástrofe inesperada y devastadora. Pasando a otro caso, el vuelo de Jeju Air, un Boeing 377, se encontraba en su aproximación hacia el aeropuerto de Muan, en Corea del Sur, cuando una inesperada advertencia de la torre de control cambió el curso de la situación. La aeronave, que había tenido un vuelo relativamente tranquilo hasta ese momento, comenzó su descenso hacia la pista en una mañana que, aparentemente, parecía ser ideal para aterrizar. Sin embargo, las condiciones comenzaron a tornarse peligrosas cuando los controladores aéreos alertaron a la tripulación sobre la presencia de aves en la zona. Una amenaza silenciosa, pero siempre latente, que representaba un peligro considerable para la seguridad de cualquier vuelo, especialmente en un aeropuerto con un historial elevado de incidentes con aves. Apenas unos minutos después de la advertencia, la tripulación de Jeju Air tomó medidas rápidas para evitar el peligro inminente. Iniciaron maniobras para esquivar las aves y asegurarse de que el avión no se viera afectado por una colisión que podría resultar devastadora, pero las aves no desaparecieron con facilidad. Las aves que volaban en el área del aeropuerto no eran solo un pequeño grupo disperso, sino una presencia masiva que saturaba el espacio aéreo cercano. Los pilotos, expertos y bien entrenados, intentaron cambiar el curso del avión, realizando varios movimientos evasivos para evitar un posible choque. La tensión en la cabina crecía a medida que las aves se acercaban y la situación se volvía cada vez más incierta. La tripulación, siempre alerta, mantenía la calma mientras evaluaba sus opciones. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la amenaza de las aves seguía sin resolverse. Las aves, que por lo general se dispersan con el tiempo o al sentir la proximidad de un avión, parecían estar cada vez más presentes, como si hubieran sido atraídas hacia la ruta de aterrizaje.
A medida que la aeronave se acercaba a su destino, la tripulación no podía prever que esta alerta sobre la fauna en la pista solo sería el principio de una serie de eventos que culminarían en una tragedia que marcaría la aviación surcoreana para siempre. Las maniobras para evitar el impacto no serían suficientes, y el destino de ese vuelo se tornaría incierto en cuestión de segundos. A medida que la aeronave se acercaba a la pista de aterrizaje, la situación se volvía cada vez más desesperada. La tripulación del Boeing 373 de Jeju Air, consciente de la gravedad del momento, no tuvo más opción que declarar una emergencia. El vuelo, que hasta ese instante había sido rutinario, había tomado un giro inesperado debido a la presencia masiva de aves y más aún a la pérdida de varios sistemas cruciales. La decisión fue crítica. El avión tendría que aterrizar sin flaps y sin el tren de aterrizaje desplegado. Ambos elementos son esenciales para un aterrizaje seguro, pero las circunstancias obligaron a la tripulación a enfrentar la situación con los pocos recursos disponibles. Los flaps son vitales para reducir la velocidad durante el aterrizaje, y el tren de aterrizaje es esencial para que el avión toque tierra de manera controlada. Sin ambos, la tripulación sabía que el aterrizaje sería mucho más arriesgado. El avión se mantuvo en el aire durante lo que parecieron interminables segundos mientras los pilotos realizaban maniobras desesperadas para alinear el avión con la pista. Pero la falta de flaps y la incapacidad para desplegar el tren de aterrizaje hicieron que el avión no pudiera reducir su velocidad lo suficiente. En lugar de aterrizar de manera controlada, el avión tocó tierra con una velocidad mucho mayor a la que los pilotos habían planeado, lo que aumentó significativamente los riesgos. A pesar de sus esfuerzos, los problemas técnicos persistieron. Con los flaps inoperativos y el tren de aterrizaje sin despliegue, la velocidad del avión se mantuvo elevada. Sin una desaceleración adecuada, el Boeing 377 no pudo detenerse a tiempo. La pista se hizo más corta a medida que los segundos pasaban, y la tripulación luchaba por controlar el avión. La aeronave se desvió hacia la parte final de la pista, perdiendo el control en el último momento crítico. El impacto fue inevitable. Con una velocidad demasiado alta para detenerse con éxito, el avión finalmente salió de la pista. En lugar de desacelerar en la pista, el avión continuó su curso hacia un área cercana a la estructura de una antena que sostenía el sistema de aterrizaje instrumental de la pista. La colisión con la estructura fue devastadora. El impacto de la aeronave contra la antena fue brutal y la fuerza del choque desintegró la parte delantera del avión, destrozando la cabina y afectando gravemente la integridad de la aeronave. Las secuelas fueron catastróficas. Las llamas se desataron inmediatamente después del impacto, envolviendo rápidamente el fuselaje y dejando poco espacio para la evacuación. Los pasajeros y la tripulación se enfrentaron a una situación que, lamentablemente, se tornó irreversible. Aunque algunos sobrevivieron al impacto, las condiciones eran extremadamente peligrosas, y la falta de tiempo para escapar de las llamas hizo que el desastre fuera aún más trágico. Este evento se convirtió en una de las tragedias más trágicas de la aviación surcoreana, con una pérdida de vidas que conmocionó al mundo entero. La investigación posterior revelaría las fallas técnicas que contribuyeron al desastre y se centraría en la decisión crítica tomada por la tripulación en sus últimos momentos, una decisión que, a pesar de sus esfuerzos, no pudo evitar el trágico final. El impacto del Boeing 3737 fue devastador, y el desastre dejó una estela de tragedia que marcó un antes y un después en la aviación surcoreana. La mayoría de los 179 pasajeros y los 4 miembros de la tripulación perdieron la vida en el acto. El avión, al salir de la pista, se desintegró al chocar contra una estructura metálica cercana y luego se incendió, lo que dificultó las labores de rescate. La magnitud de la tragedia fue tal que los equipos de emergencia, que llegaron rápidamente al lugar, enfrentaron un escenario caótico. Escombros esparcidos por toda la zona, fuego abrasador y una nube de humo negro que oscurecía el horizonte. Las llamas, alimentadas por el combustible del avión, consumieron rápidamente lo que quedaba de la aeronave. Fue una visión desgarradora, y en ese entorno, los esfuerzos por encontrar sobrevivientes fueron arduos, pero la esperanza de hallar más personas con vida se desvaneció rápidamente. Sin embargo, entre las sombras de esta catástrofe, 2 almas lograron sobrevivir. Los 2 miembros de la tripulación, que se encontraban en la parte trasera del avión, fueron los únicos que escaparon con vida. Aunque gravemente heridos, lograron salir de la aeronave antes de que el fuego se apoderara por completo de la cabina. La gravedad de sus lesiones fue tal que ambos fueron trasladados de inmediato al hospital, donde lucharon por sus vidas, pero su supervivencia brindó una pequeña chispa de esperanza en medio de la oscuridad. No obstante,
La tragedia para el resto de los ocupantes fue total. La escena fue devastadora, y la noticia de la magnitud de las víctimas sacudió no solo a Corea del Sur, sino a toda la comunidad internacional. Las familias de los fallecidos, los amigos y las personas cercanas a los afectados comenzaron a hacer frente a una pérdida imposible de asimilar. A medida que la magnitud del desastre era comprendida, las autoridades comenzaron una exhaustiva investigación para determinar las causas exactas que condujeron a esta tragedia. Uno de los primeros hallazgos fueron restos de plumas y sangre de aves, que fueron encontrados en los motores del avión. Este hallazgo inmediatamente sugirió que una colisión con aves pudo haber sido el factor desencadenante que provocó una cadena de eventos fatales. Los registros indicaron que, durante el vuelo, la tripulación había recibido múltiples advertencias sobre la presencia de aves en las cercanías del aeropuerto. Los intentos de evitarlas, al parecer, no habían sido suficientes, ya que los impactos en los motores fueron lo suficientemente graves como para comprometer la operatividad del avión. Las aves, que fueron identificadas a través de análisis de ADN de las muestras de sangre encontradas en el lugar, eran especies locales comunes en la región. La investigación también reveló fallos técnicos importantes en los sistemas del avión, como la falla en el despliegue de los flaps y el tren de aterrizaje, lo que aumentó considerablemente la velocidad de aterrizaje. Sin estos sistemas, los pilotos se vieron forzados a intentar un aterrizaje de emergencia en condiciones extremas, lo que, en última instancia, resultó en la pérdida total de control de la aeronave. Estos problemas técnicos, sumados a la amenaza de colisión con aves, crearon un escenario catastrófico que no pudo ser evitado a pesar de los esfuerzos valientes de la tripulación. Los detalles del accidente fueron recopilados a partir de diversas fuentes. Las grabaciones de la caja negra, los testimonios de testigos y las evidencias recuperadas en el sitio del desastre. Estos elementos proporcionaron una visión más clara de los hechos ocurridos, pero también dejaron al descubierto la complejidad de la situación. La investigación se centró en las medidas preventivas que podrían haberse tomado para evitar la presencia de aves en la zona, y en la necesidad de mejorar los procedimientos de mantenimiento de aeronaves para evitar fallos en los sistemas críticos. El impacto de este desastre fue más allá de la pérdida humana, ya que también afectó la confianza del público en la seguridad aérea. Las autoridades surcoreanas y las organizaciones internacionales de aviación comenzaron a revisar de manera más estricta los protocolos de seguridad y las prácticas de control de aves en los aeropuertos. Además, la industria aérea global se enfrentó a un recordatorio doloroso de que incluso los más pequeños factores, como un encuentro con aves o una falla técnica, pueden desencadenar consecuencias trágicas cuando se combinan con una serie de circunstancias desafortunadas. Estos accidentes reflejan la vulnerabilidad de la aviación frente a factores imprevistos y errores humanos. En la colisión entre el avión de PSA Airlines y el helicóptero Black Hawk, la falta de comunicación y la confusión causaron una tragedia fatal. En el caso del Learjet, una misión de rescate terminó en desastre cuando el avión perdió el control y se estrelló cerca de un centro comercial. Finalmente, el Boeing 377 en Corea del Sur sufrió un impacto devastador tras un choque con aves, dejando 179 víctimas fatales y 2 sobrevivientes. Tragedias que exigen constante revisión de protocolos de seguridad.